En cuanto a los procesos de matrimonio, quiero especificar que en Colombia existen diferentes tipos de matrimonio. Está el matrimonio civil y el matrimonio religioso. En cuanto al matrimonio religioso, podemos encontrar su base legal en el artículo 42 de la Constitución Política de Matrimonio. Es muy importante resaltar que los matrimonios religiosos tienen efectos civiles, pero dentro de las entidades religiosas contempladas en el decreto 354 de 1998. Solo las religiones estipuladas en este decreto otorgan efectos civiles de matrimonio. En cuanto al matrimonio civil, es importante mencionar que este tipo de matrimonio es el que se puede contraer ante una notaría o ante un juez civil. La edad mínima para los procesos de matrimonio civil en Colombia es de 14 años. En estos casos, que se vaya a realizar con un menor de edad, se debe presentar la respectiva autorización del padre. En este caso, vamos a hablar del proceso del matrimonio civil en Colombia y específicamente los procesos que buscan nuestros clientes, que es matrimonio civil en Colombia con un extranjero. Entonces, en este caso, la entidad encargada para realizar este proceso es ante un notario, ante una notaría, y la notaría debe ser una notaría en la cual alguna de las partes haya tenido su domicilio en los últimos 6 meses. Es muy importante ese requerimiento, es decir, si una de las partes es un extranjero y vive en el extranjero, aún no tiene domicilio en Colombia, pero la parte colombiana vive en el municipio de Envigado hace ya más de un año, se debe realizar el proceso de matrimonio en una notaría en Envigado y no se podría realizar en una notaría en Medellín. Esto de acuerdo al requisito del domicilio. Bueno, los pasos de este proceso es, en primer lugar, hacer toda la solicitud de documentación y de información al cliente. Una vez el cliente nos proporcione toda la documentación y la información, debemos hacer una revisión exhaustiva de toda la documentación compartida, debido a que esta documentación es muy específica y tiene unos requisitos de expedición y de fechas muy claros. Posterior a esta revisión de documentación, debemos verificar si alguna de esta documentación está en un idioma diferente al español, porque todos los documentos que presentemos para la solicitud del matrimonio deben estar en español. En el caso que esté en un idioma diferente, debemos solicitar la traducción oficial de la documentación, por lo cual debemos realizar primeramente una cotización de las traducciones y debemos informarle al cliente el valor de este proceso de traducción. Posterior a la revisión de documentación y a la traducción de los documentos necesarios, una vez aprobemos toda la documentación, podemos coordinar con la notaría y hacer la presentación de la solicitud del matrimonio. En cuanto a la información y documentación requerida, en primer lugar, respecto a la parte extranjera, se debe presentar un documento de identidad. El documento de identidad debe ser el pasaporte o cédula de extranjería vigente y también se debe presentar el registro de nacimiento con fecha de expedición no mayor a 3 meses y este documento debe estar notarizado, apostillado y en el caso que no esté en español debe estar traducido. Este requerimiento de 3 meses de expedición se debe tener en cuenta tanto en el registro civil de nacimiento como tal, como en la notarización y apostilla. Es decir, se debe solicitar una copia auténtica del registro civil de nacimiento y se debe verificar la fecha de expedición de la copia auténtica. Posterior a esto, el cliente debe hacer la notarización y la apostilla de este documento en el país donde emite el registro civil de nacimiento. Posteriormente nos lo envía a Colombia, realizamos la traducción con traductor oficial y esta documentación al momento de ser entregada a la notaría no puede tener una fecha de expedición mayor a 3 meses o 90 días. Por otro lado, también se debe proporcionar un certificado de soltería. El certificado de soltería debe ser expedido en el país de origen del extranjero con una fecha de expedición no mayor a 3 meses.
también debe estar notarizado, apostillado y traducido, y debe cumplir con el mismo requisito de que tanto el certificado de soltería como la notarización y la apostilla no tengan más de 3 meses de expedición al momento de la solicitud del matrimonio en la notaría. En el caso que el país de origen del extranjero no expida este tipo de certificado de soltería, se podría presentar una declaración extrajuicio de soltería ante 2 testigos, que debe ser notarizado en una notaría. Esta opción es únicamente cuando el país de origen no expide un certificado de soltería y previamente se debe solicitar información a la notaría en donde se va a realizar el matrimonio, si ellos aceptan la declaración extrajuicio. Otro documento requerido en este proceso es el inventario solemne de bienes del menor. En el caso de que la parte extranjera tenga hijos menores de edad de relaciones anteriores, debe presentar la escritura pública del inventario solemne de los bienes del menor. Como se había mencionado anteriormente en la explicación de este proceso, el proceso de inventario solemne se debió haber hecho en la misma notaría en la cual se va a hacer la solicitud de matrimonio. Por último, como requerimiento para el proceso de matrimonio para extranjeros, se debe requerir asistencia de un traductor oficial en el caso de que el extranjero no sea fluido en el español. Esto tanto en habla, escucha y en escritura. En el caso que sí sea fluido, podrá asistir sin asistencia de un traductor oficial. Por la parte colombiana, la información y documentación requerida en cuanto a documentación de identidad es el registro civil de nacimiento con fecha de expedición no mayor a 1 mes. Es muy importante esto, y además este registro civil de nacimiento debe tener la anotación de válido para matrimonio. También se debe proporcionar la cédula de ciudadanía. Por otro lado, tanto para la parte extranjera como para la parte colombiana, en el caso de que hayan tenido matrimonios anteriores, se debe presentar el certificado de divorcio. En el caso del extranjero debe ser el certificado de divorcio del país en el que realizaron el divorcio, con la respectiva notarización y apostilla, y que la fecha de expedición del documento y de la notarización y de la apostilla no sea superior a 3 meses. En el caso de la parte colombiana, se deberá presentar el registro civil de nacimiento con la anotación de divorcio, o la liquidación de la sociedad conyugal en el caso de que hubiese sido una unión marital de hecho, de la disolución de la sociedad patrimonial, o en el caso de viudez, el registro civil de defunción del cónyuge fallecido. También será necesario presentar la escritura pública del inventario solemne de los bienes del menor, en el caso de que la parte colombiana tenga hijos menores de edad de relaciones anteriores. En cuanto al proceso de solicitud del matrimonio, las partes no requerirán la representación de un abogado para este proceso, pero si así lo desean, nos pueden otorgar un poder para nosotros acudir ante la notaría para hacer la solicitud del matrimonio, presentando toda la documentación requerida. Para esto nos deberán otorgar un poder que también deberá ser presentado junto con la demás documentación. Bueno, la duración de este proceso dependerá de la rapidez en la que el cliente nos proporcione la documentación y en la que la notaría tenga disponibilidad de citas para el matrimonio. Es muy importante en este proceso tener en cuenta la fecha de vencimiento de los documentos extranjeros, debido a que una vez los documentos pierden su validez de 3 meses de vigencia desde la fecha de expedición, ya no serán aceptados para la solicitud del matrimonio y será necesario solicitar una documentación nueva junto con notarización, apostilla y traducción nueva, lo que significa más gastos para el cliente. Es importante resaltar que una vez se presenta la solicitud de matrimonio, la documentación es aprobada ante la notaría, el matrimonio se agendará aproximadamente después de 5 días hábiles
de la presentación de la solicitud, porque será necesario fijar un edicto de matrimonio durante 5 días hábiles. Una vez la solicitud de matrimonio se ha presentado, fue aprobada por la notaría y se fijó edicto de matrimonio por 5 días hábiles, cuando se llegue a la fecha del matrimonio, por parte de nuestra asistencia, nosotros acompañaremos a las partes a la notaría para la firma de la escritura pública de matrimonio. También está la opción de que alguna de las partes firme a través de poder otorgado a nosotros. Sin embargo, esta es una opción que no recomendamos normalmente debido a que cuando firman a través de poder y van a solicitar una visa de migrante por matrimonio, normalmente el oficial de visa es muy estricto y podría inadmitir la visa al tener en cuenta que el extranjero no estuvo en Colombia al momento de la firma de la escritura pública de matrimonio. Por ese motivo no es una forma recomendable, pero es una posibilidad. Posterior a la firma de la escritura pública de matrimonio, esta pasará a registro y posteriormente estará lista para recoger junto el registro civil de matrimonio, que para nuestro equipo de visas es el documento necesario para iniciar el proceso de visa de migrante por matrimonio.